Hola, buenos días, bonito día para todo Latinoamérica. Bienvenidos a los amigos de México, de Cuba, de Perú, de Argentina y a todos los que se están conectando. Bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Taboada Palomino, soy pediatra intensivista desde Perú y a nombre de USPEC les envío un saludo grande y les doy la bienvenida a estos sábados de POCUS, como todos los sábados en la mañana. El día de hoy tenemos el siguiente tema, ultrasonido en escroto agudo. Y permítanme presentarles a nuestro ponente. Bienvenido, doctor. El doctor es Joaquín Martínez Rivero desde la hermana República de Venezuela, del estado de Aragua. Él es médico ecosonografista general y vascular, con certificación en POCUS y ultrasonografía crítica por la Asociación Argentina de Ultrasonido en Medicina Crítica. Además, el doctor Joaquín forma parte de la directiva del capítulo central de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Medicina. Además, el doctor Joaquín tiene certificación en ultrasonido de partes blandas por la Universidad Católica de Valencia, España. Es un gusto, doctor. Bienvenido a los sábados de POCUS y bienvenido con el tema ultrasonido en escroto agudo. Adelante, doctor Joaquín. Muy buenos días, doctora Cecilia. Agradecido con usted, con el doctor Javier Ponce, con el doctor Portelles por la oportunidad. Y bueno, un saludo cordial a todos los que están con nosotros en sesión actualmente. Entonces, a continuación vamos a hablar de ultrasonografía en escroto agudo. Vamos a tratar de ser bastante concisos a lo que es lo más pertinente en relación a la atención en emergencia. Adelante. Inicialmente, entonces, bueno, vamos a hablar de generalidades anatómicas. Los testículos son estructuras pares, homogéneas, hipoecoicas o hipoecogénicas, simétricas, integradas por cúmulos de túbulos seminíferos que están separados por septos fibrosos, que dan la continencia anatómica como tal, además de la túnica albugínea. El drenaje de dichos túbulos seminíferos a la red testis va a ser a través del hilo testicular. Como ya comentamos previamente, la cobertura va a ser por la túnica albugínea, que va a dar dicha contingencia y consistencia al órgano, además de los septos fibrosos a nivel intraparenquimatoso. La irrigación arterial va a ser por las arterias testicular, deferente y cremastérica, en el cordón espermático. El drenaje venoso es mediado por el plexo pampiniforme hacia las venas testiculares, que van también hacia el cordón espermático. Vamos a tener una estructura paratesticular posterior semilunar, que es el epidídimo, conformada por túbulos deferentes y que se va a segmentar o a dividir en cabeza, cuerpo y cola. Diámetros promedios. En adultos tenemos diámetros promedios de 3.5 a 5.5 centímetros de longitud, de 2 a 4 de anchura y de 1.5 a 2.5 centímetros de espesor, con un volumen promedio de 18, 19 cc, con una desviación estándar de 4 o 5 cc, un espesor normal de pared escrotal de 0.2 a 0.8 centímetros, una cabeza de epidídimo que por lo general es la parte de más fácil identificación del mismo, de 1 a 1.2 centímetros de diámetro, y un volumen unilateral menor a 12 cc o un volumen combinado menor a 30 cc sugestivo de baja función testicular. Esto, por supuesto, hablando de diámetros en adultos. Lo hacemos porque todo ecografista, ya sea pediátrico o de adultos, a la final va a valorar de todo en una emergencia. Por lo general, quien maneja lo que es la parte de la valoración ecográfica siempre va a ser buscado, entonces es conveniente, pues, manejar las generalidades en distintos grupos etarios. A nivel pediátrico tenemos que desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, por lo general el volumen testicular va a mantener una constante de 0.3 a 0.4 cc. La volumetría es importante ya que nos va a permitir plasmar la identificación de los cambios tróficos inflamatorios a nivel de lo que es el informe ecográfico. Además de, por supuesto, las imágenes que tomemos de comparación con el testículo contralateral.
Acá tenemos una imagen, un esquema anatómico testicular en el cual podemos ver la unidad conformacional de los túbulos seminíferos, los cuales se encuentran compactados y divididos en compartimientos por los septos fibrosos. Identificamos la red de testis. Todo ello va a tener una compactación general a través de la túnica albugínea. Acá podemos identificar la túnica vaginal, epidídimo y paquete vascular del cordón espermático. Y por supuesto, a la periferia y a nivel externo, la pared escrotal. Acá tenemos otro esquema anatómico del Siegel, libro de ultrasonografía pediátrica bastante conocido, ¿ok? En el cual podemos valorar mejor lo que es componente de epidídimo en cabeza, cuerpo, cola, ducto deferente, hilio testicular, plexos pampiniformes. Acá tenemos unas imágenes ecográficas esquemáticas de lo que es un testículo normal, estructura oval como hemos comentado previamente, un parénquima homogéneo, hipoecogénico, de grano fino. Acá se puede distinguir muy bien esta imagen la túnica albugínea en lo que es su segmento superior. Acá tenemos la cabeza del epidídimo. En esta otra imagen se puede evidenciar una banda hiperecoica, hiperecogénica, sagital medial, que en este caso corresponde al mediastino testicular. En muchos casos a la valoración Doppler podemos identificar vasos en ella que correspondería a la arteria mediastinal. Acá podemos ver en esta imagen lo que es segmento inferior testicular con cola del epidídimo. Y acá en una ampliación de polo superior al estudio vascular, al estudio Doppler Color, se puede identificar la vascularización basal y apical del epidídimo. Esto, a fin de cuentas, es lo que nosotros deberíamos ver anatómicamente como normal a la valoración testicular, independientemente del grupo etario. Acá tenemos nuevamente en lo que es valoración anatómica normal, un corte axial medio, un corte que es de vital importancia en lo que refiere a la valoración ecográfica porque nos permite establecer rápidamente comparación entre uno y otro testículo. Vemos la separación por el rafe medio escrotal, nos permite, valga la redundancia, comparar lo que es ecogenicidad, grano, y cuando vamos a la valoración vascular, que la vascularización sea simétrica o cercana a la misma entre ambos testículos, cosa que es de vital importancia en los cuadros patológicos que vamos a desarrollar a continuación. Acá tenemos nuevamente en lo que es ecoanatomía normal, en este caso el cordón espermático. Acá podemos ver polo testicular superior, epidídimo. Vamos a ver suprayacente al mismo, una estructura lineal, sólida, ecomixta, discretamente heterogénea, que es el cordón espermático. Esa heterogeneidad viene dada precisamente por el paso de múltiples vasos sanguíneos y conducto deferente, que es de vital importancia valorarlo también, como hemos comentado previamente, en los cuadros que vamos a desarrollar. Acá en este caso tenemos un corte transversal y en las imágenes medias e inferiores, valoración vascular. Desarrollando entonces el tema en cuestión que nos ha convocado el día de hoy. Entre las causas principales de escroto agudo vamos a tener a grandes rasgos las causas vasculares, causas infecciosas y causas traumáticas. Entre las causas vasculares, por supuesto, la más nombrada y la más temida, la torsión testicular. La torsión testicular viene dada por un giro del testículo y el cordón espermático dentro del hemiescroto. Dicho giro tiene una amplia variabilidad, puede estar comprendida de 90 a 720 grados y hablamos de torsiones completas por encima de 450 grados. Va a haber un condicionamiento de congestión venosa focal y disminución de flujo sanguíneo arterial. Precisamente la congestión venosa es la que inicialmente nos va a dar el aumento de volumen a nivel del testículo afectado. Referente a diferenciación, bueno, vamos a tener dos tipos, extravaginal intravaginal, la extravaginal más común en neonatos y la intravaginal, que es la que más por lo general vamos a ver en
en salas de emergencia, incluso también en consulta, es más frecuente en adolescentes. Todas ellas van a ser mediadas o a ser dadas por una adhesión o una falla inadecuada de adhesión a nivel de lo que es el segmento posterior inferior testicular. Con respecto a diferencias entre lo que es la torsión intravaginal y la torsión extravaginal, acá tenemos una imagen esquemática. En la torsión extravaginal, como habíamos hablado previamente, más común en neonatos, vamos a tener un compromiso no solamente del cordón espermático, sino de la túnica vaginal. Mientras que en la torsión intravaginal, que es la más común, solamente va a haber una afección del cordón espermático. En esta otra imagen esquemática podemos desarrollar un poco mejor lo que son las diferencias. Por lo general, a manera de sujeción posterior inferior, esta va a venir siendo dada por el ligamento escrotal, que es lo que me va a fijar polo inferior del testículo a pared escrotal. Al haber falla del mismo, por supuesto, se va a permitir una mayor movilidad del testículo dentro del hemiescroto, que es lo que va a promover la aparición de la patología. Acá tenemos un ejemplo en esta imagen asignada, como ve, como toda la túnica vaginal me rodea al testículo por entero, sin haber una segmentación a nivel posterior inferior, que es lo que precisamente me promueve teológicamente la formación de la torsión testicular. Y es lo que precisamente me va a dar uno de los signos más característicos, que es el signo del bell clapper o badojo de campana, que es cuando nosotros tenemos una orientación transversa del testículo en relación a lo que es el diámetro longitudinal normal o la orientación longitudinal normal del mismo. Seguimos entonces hablando de lo que es el principal interés del grupo, que es el ultrasonido de emergencia. Por supuesto, todo estudio ecográfico tiene que ser acompañado de un examen físico previo. Y en ese examen físico previo nosotros tenemos una escala que es la escala de TWIS o el TWIS Score, desarrollado por el doctor Barbosa en Brasil, en Sao Paulo, a partir del año 2016, publicado inicialmente en el 2018 y que ha tenido una amplia aceptación en los círculos tanto de urología pediátrica como de urología general. Esta escala se basa en dar una puntuación en relación a lo que son los signos clínicos que vamos a observar en un paciente con la entidad del escroto agudo propiamente dicho, como son las náuseas y los vómitos, la ausencia del reflujo cremastérico. El reflujo cremastérico es el ascenso del testículo previo a la estimulación inguinal ipsilateral. Vamos a ver un testículo de una orientación más cefálica y eso precisamente es por la retracción del cordón espermático inducida por la torsión. Vamos a ver un aumento de la consistencia a la palpación y edema testicular y eritema escrotal. A la suma de todos estos puntos, posterior a haber realizado el examen físico, tenemos que en una escala de riesgo de 0 a 2 puntos, el riesgo es bajo, una probabilidad de 0 a 4%, de riesgo intermedio, con una sumatoria de 3 a 4 puntos, un 18, un 23%, y de 5 a 7 puntos, una alta probabilidad de torsión testicular, de un 86 a un 100%. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos que nosotros vamos a tener delante de nosotros en una torsión testicular? Va a haber, por supuesto, aumento de sus dimensiones y disminución de su ecogenicidad en la fase temprana, esto principalmente dado por la congestión venosa. Vamos a tener que es signo patognomónico y de gran importancia, el signo de torbellino o whirlpool o nudo, que es expresado por aumento de volumen y vascularización focal en el punto de torsión, en el cordón espermático. Va a haber variabilidad o incremento de señal al estudio de Doppler color en fase temprana por la congestión venosa, que es la misma que me va a dar el aumento de volumen. Va a haber una disminución o ausencia de señal intraparenquimatosa con aumento de vascularización paratesticular en fase tardía. Todo evento isquémico va a haber un flujo colateral asociado y es precisamente este flujo colateral el que me da el aumento de vascularización paratesticular.
Y ya en fases tardías, cuando hay un daño tisular instaurado, vamos a ver una heterogeneidad de ese parénquima testicular, va a haber una irregularidad de sus bordes y áreas anecoicas intraparenquimatosas correspondientes a infartos multifocales en fase tardía. Fíjense que hemos hablado de lo que es el aumento de volumen, lo que es la señal vascular, mas sin embargo esto es altamente variable dependiendo del grado de torsión y de si vemos fenómenos de torsión y detorsión como tal. Cuando hay torsiones testiculares menores a 450 grados, podemos ver que hay detorsiones espontáneas. Entonces, en distintas fases del examen ecográfico, nosotros podemos ver un testículo que tiene mayor riesgo en relación al examen inicial. Es por esto que lo principal es hacer énfasis en identificar el punto de torsión. Llámese signo de torbellino, whirlpool, nudo. O sea, para hacer un diagnóstico más preciso, esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Fíjense, acá tenemos dos tablas esquemáticas en las cuales vamos a ver características sonográficas de la torsión, tanto del cordón como características vasculares del testículo propiamente dicho. Vemos en lo que es tamaño del testículo de acuerdo a tiempo de desarrollo de la patología. Se divide en incrementos leves, moderados y severos. Ya estamos hablando de un incremento mayor de 7 milímetros en relación al testículo contralateral. La ecotextura del testículo en fases tempranas de la torsión va a ser homogénea y ya vamos a empezar a presentar heterogeneidad posterior a 6 horas. Pero siempre va a haber una alteración de la ecogenicidad, como hallazgos asociados, hidroceles reactivos y engrosamiento de la pared escrotal. Y en el cordón espermático, que es de valoración obligatoria, no es solo centrarnos en el testículo al momento de hacer el abordaje ecográfico del paciente, vamos a evidenciar cambios abruptos en lo que es el curso del cordón espermático, cambios abruptos de su espesor, mayor a 10 milímetros, cambios abruptos de la forma. Por supuesto, esto siendo dado por el punto de torsión o el nudo que me va a dar una masa extratesticular y cambios en la ecotextura. Con respecto a lo que es la valoración vascular, por supuesto, no va a haber vascularización cuando hablamos de torsiones completas mayores a 450 grados en relación al testículo contralateral. Más sin embargo, podemos ver flujo reducido cuando hay fenómenos de torsión parciales y de torsión. Entonces, aquí es importante hacer un abordaje espectral de lo que son las arterias intraparenquimatosas del testículo. El testículo o las arterias intraparenquimatosas testiculares tienen índices de resistencia normales de 0,55 a 0,75. En este tipo de casos, nosotros siempre vamos a observar incremento de sus índices de resistencia por encima de 0,75 y muchas veces podemos ver reversas en lo que es el componente diastólico. A nivel del cordón espermático, hallazgos vasculares, vamos a ver señal espiral, que es la expresión vascular del signo de nudo, del signo de Whirlpool, y vamos a ver, por supuesto, flujo proximal al punto de obstrucción, que en este caso sería el nudo que me está condicionando la obstrucción, y por supuesto un flujo disminuido o flujo ausente distal a dicho punto de torsión. Acá tenemos ejemplos de imágenes. Podemos ver, esto ya obviamente no es en las primeras fases de torsión. Vemos un incremento y discontinuidad de la ecogenicidad a nivel de la periferia del testículo. Podemos observar áreas anecoicas multifocales correspondientes a infartos multifocales intraparenquimatosos, que se ven más ampliamente en esta imagen del medio. Y acá tenemos en un corte axial medio, como en el testículo contralateral conservamos una buena señal de flujo en relación al testículo afectado, donde no vamos a ver señal de flujo y además de eso hay cambios parenquimatosos bastante significativos. Acá tenemos otra imagen, esta imagen superior izquierda de sus pantallas. Vamos a ver un testículo que ya tiene cambios de su ecogenicidad, un testículo heterogéneo, con incremento de lo que es la vascularización paratesticular a nivel escrotal.
Y acá tenemos en las imágenes inferiores, acá podemos ver un cordón espermático engrosado y acá bien expresado el punto de torsión a través de lo que es el signo de Whipple a la valoración ecográfica. Y acá tenemos en esta última imagen, bueno, tanto en modo B como en modo vascular, expresado de una manera bastante clara, lo que es el punto de torsión. Aquí lo podemos ver en modo de nuestro remolino y acá podemos ver a la valoración vascular el mismo. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano y la exploración ampliada? Como hemos comentado en las diapositivas anteriores, cuando no tenemos una torsión total, si nos guiamos solamente por los hallazgos intratesticulares, no vamos a tener una especificidad lo más cercano al 100%, por lo que tenemos que buscar nuestro nudo testicular, ya sea a nivel del ápice paratesticular o ya sea dentro del cordón, dentro de la región inguinal propiamente dicho. Y esto es porque el porcentaje de éxito va a depender o va a estar íntimamente ligado al momento del diagnóstico. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, dentro de las primeras 6 horas, yo voy a tener una tasa de éxito mayor al 90%. Y esto, como podemos ver, va a ir decreciendo en la medida que va avanzando el evento isquémico hasta llegar a un porcentaje de éxito en relación al salvamento quirúrgico de menos de un 30% posterior a las 24 horas. Y así como el éxito decae en la medida que avanza el tiempo, con la instauración del evento isquémico, vamos a tener que el porcentaje de atrofia va a depender también de qué tan rápido nosotros hagamos el diagnóstico y qué tan rápido se haga la resolución del mismo, obteniendo que la tasa de atrofia es menor un 10% cuando nosotros hacemos la corrección de la patología durante las primeras 6 horas, y esto llega a incrementarse hasta una tasa de atrofia mayor, un 80% posterior a las 24 horas. Acá tenemos, esta es una publicación de la revista Radiografía, un órgano bastante importante a nivel internacional, en el que nos hablan de cuál es la utilidad del ultrasonido en el diagnóstico de torsión testicular en escroto agudo. De aquí me interesa resaltar, esta es una publicación del 2021, cómo si nosotros combinamos modo B con modo Doppler color, con modo vascular, hay estudios en el que nosotros podemos, que demuestran una especificidad de hasta un 100% o cercana a ella para hacer el diagnóstico de la entidad. Vamos ahora con otra de las causas vasculares, que es la torsión de apéndices o de hidátides. Y los apéndices testiculares y de epididymo son remanentes embriológicos de ductos mesonéfricos y paramesonéfricos. Son polipoideos, sésiles y pediculados, por lo general más frecuentemente pediculados, y de alta movilidad. Son de alta movilidad porque tienen un único punto de fijación. Son conformados por tejido conectivo vascularizado y, importante resaltar, son la causa más frecuente de escroto agudo en edad pediátrica. Acá tenemos una imagen esquemática donde me representan las localizaciones más frecuentes de estos apéndices, teniendo el apéndice testicular con un 92% de frecuencia, los apéndices epididimarios con un 7%, y el resto se reparten entre apéndices de paradídimo y de vasos aberrantes. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos que vamos a tener con esta entidad en específico? Vamos a notar una lesión sólida extratesticular polipoidea mayor a 0.5 centímetros de diámetro con una ecogenicidad heterogénea. La ecogenicidad, al igual que en la torsión testicular, va a depender mucho de la fase en la que estamos haciendo el diagnóstico de la entidad patológica. No va a haber vascularización intralesional de estudio Doppler, pero va a haber aumento de vascularización de planos perilesionales por el fenómeno que hablamos previamente de flujo colateral. Va a haber un hidrocele reactivo y engrosamiento de la piel escrotal. Muchas veces, de hecho, se describe de un 20 a un 25% de los casos un signo clínico de coloración puntiforme violácea a nivel de la piel escrotal suprayacente a la torsión del apéndice afectado. Y en
fases tardías del evento, vamos a tener atrofia y calcificación del apéndice testicular comprometido. Aquí tenemos una imagen esquemática donde podemos ver lo normal en un apéndice testicular. Acá vemos cuando se genera la torsión del mismo, bueno, en este caso un apéndice de epididimo, el aumento de volumen consecuente, representado de forma un poco más clara. Aquí tenemos en ejemplo de imágenes nuestro testículo. Vemos una masa extratesticular heterogénea en lo que respecta a su ecogenicidad en comparación con el testículo ipsilateral. Y cuando nos vamos a valoración vascular, vamos a ver un incremento de lo que es la vascularización paratesticular con ausencia de vascularización en el apéndice comprometido. Aquí tenemos nuevamente en la imagen superior lo que vendría siendo la normalidad. Tenemos nuestro testículo, tenemos un epididimo, tenemos un apéndice testicular de una ecogenicidad similar, levemente hipoecogénico en relación a lo que es el testículo y epididimo ipsilateral. Aquí en este caso, por supuesto, nos ayuda el hidrocele que nos sirve de ventana acústica para la identificación del mismo. Y acá, nuevamente, entidades patológicas. Nuestra masa paratesticular, discretamente heterogénea con disminución de su ecogenicidad en relación al plano testicular ipsilateral o homolateral. Y a la valoración vascular vemos un incremento de lo que es la vascularización perilesional, en este caso basal, con ausencia o disminución de la estructura comprometida, que en este caso es el apéndice testicular. Hallazgos sonográficos de importancia, bueno, ya los que hemos hablado, desarrollado previamente, como lo es el aumento de volumen del apéndice testicular por encima de 0.5 centímetros. Puede observarse incremento del epidídimo y posiblemente del testículo ipsilateral. En la mayor parte de los casos va a haber una ecogenicidad normal del testículo y el epidídimo. Durante las primeras 24 horas del evento isquémico, nosotros vamos a observar un apéndice hipoecogénico y posterior a las mismas hiperecogénico. Puede haber un hidrocele reactivo leve a moderado. Va a haber un engrosamiento de la piel del escroto ipsilateral. Y a la valoración vascular, como también hemos hablado, no se va a observar vascularización intralesional en el apéndice afectado y va a haber un incremento de la vascularización del epididimo y del testículo, lo cual correspondería a lo que es el flujo colateral. Aquí es importante hacer un diagnóstico diferencial con orquitis o epididimitis. Y dentro de las causas vasculares, aunque menos común, el infarto testicular segmentario es un proceso isquémico focal del parenquima testicular, principalmente asociado a trastornos hematológicos, discrasias sanguíneas, tales como anemia drepanocítica, policitemia. También puede observarse en pacientes con trastornos inmunológicos tales como vasculitis, o puede ser secuelar a cirugía reciente o a procesos infecciosos. Ecográficamente vamos a observar una disminución focal de la ecogenicidad y la vascularización con un anillo hiperémico lesional. Es de bordes irregulares el área comprometida y se observa más frecuentemente en el polo testicular superior porque hay menor cantidad de vasos colaterales. Acá tenemos a modo de ejemplo una imagen ecográfica donde se identifica claramente la disminución de ecogenicidad del segmento afectado, en este caso el polo superior testicular en relación al polo inferior, con irregularidad de sus bordes. Cuando hacemos la exploración vascular va a haber un incremento de la vascularización perilesional. Con respecto a este caso en específico, con respecto a los infartos agudos segmentarios, es muy importante tomar en cuenta que uno de los diagnósticos diferenciales en estas entidades son patologías neoplásicas testiculares, específicamente leucemias o linfomas. No toda la patología neoplásica testicular va a ser nodular. Entonces aquí precisamente nos va a hacer de mucha ayuda los antecedentes, nuestro examen físico, el inicio o instauración de la entidad y además de eso sumamente importante hacer valoraciones de control. Por lo general, cuando nosotros tenemos eventos isquémicos de este tipo, como es el infarto testicular segmentario, en la medida que va avanzando el tiempo, nosotros vamos a notar disminución del área comprometida a diferencia de un proceso neoplásico.
Por eso también es importante, y no solo en testículos, sino en toda lesión que nosotros observemos en cualquier parte del cuerpo que estemos insonando o que estemos explorando ecográficamente, hacer volumetría de la misma. Tomar nuestros diámetros longitudinales, anteroposteriores, transversales, hacer registro del volumen, con la finalidad de, en los controles, observar si hay disminución del área lesional propiamente dicha. Acá tenemos nuevamente otras imágenes ilustrativas de un infarto testicular segmentario. Como ya comentamos, principalmente se observan a nivel de polo superior testicular cuando no son asociados a trauma. Vamos a ver heterogeneidad, disminución de su ecogenicidad, irregularidad de sus bordes, ausencia de su vascularización en relación a planos circundantes, no solamente de testículos, sino también cuando observamos epidídimo y planos blandos escrotales, que es lo mismo que ilustra el resto de las imágenes. Ahora pasando al punto de causas infecciosas, hablaremos principalmente de la orquitis y la epididimitis, que son cambios inflamatorios a nivel de epididimo y o el testículo, siendo más frecuentemente el involucro del epididimo con una extensión al testículo en un 20 a 40% de los casos. Hay aumento de volumen y vascularización global con disminución de la ecogenicidad del epididimo y testículo en relación a las estructuras contralaterales. Esto va a depender mucho de si la afección es global o segmentaria. Por supuesto, hablando de epididimo y testículo. Si me afecta solamente epididimo, si me afecta solamente testículo, si me afectan ambas estructuras. Los cambios inflamatorios también se van a extender al cordón espermático. Vamos a ver un cordón espermático engrosado, más, sin embargo, como ya desarrollamos, en este caso específico va a haber ausencia de engrosamiento focal a nivel del cordón porque no va a haber una torsión desarrollada. Y también, a diferencia de la torsión testicular, en este caso nosotros vamos a ver índices de resistencia bajo, por lo general por debajo de 0.5, en lo que son las arterias intraparenquimatosas testiculares. Nuevamente, en relación a lo que hemos hablado, va a haber el aumento de volumen de las estructuras comprometidas, ya sea epidídimo, testículo o ambas. Va a haber una ecogenicidad heterogénea, muchos publicaciones, ya sea artículos o libros, hablan de un componente estriado a lo que es la valoración MOB. Va a haber una demarcación irregular, va a haber un hidrocele reactivo, un engrosamiento de lo que es la piel del escroto, y a la valoración vascular va a haber un incremento difuso de la vascularización del epididimo o del testículo en relación al testículo contralateral, con incremento de lo que es la amplitud diastólica, que se traduciría precisamente en una disminución de los índices de resistencia y pulsatilidad cuando hacemos valoración espectral. Acá tenemos ejemplos en imágenes, engrosamiento y pérdida de la homogeneidad a nivel de lo que es el parénquima testicular y a su vez del epidídimo. Acá podemos ilustrar mucho mejor la cabeza del epidídimo, nuevamente con heterogeneidad. Y como hablamos al inicio, sumamente importante, cortes axiales medios. Fíjense que acá cuando yo hago un corte axial medio, aquí tengo mi RAF resaltante y evidente el aumento de vascularización, en este caso del testículo izquierdo, que es el comprometido, en relación al contralateral. Nuevamente, otras imágenes. Acá tenemos aumento de dimensiones, en este caso más evidente a nivel del epidídimo, aumento de vascularización de ambas estructuras, y importante lo que es hacer la valoración paratesticular, en este caso de cuadros infecciosos, en todos, ¿no? Podemos ver un piocele, una colección compleja, heterogénea, ecomixta. Nuevamente, en imágenes superiores, comparando testículo afectado con testículo contralateral, vamos a ver un incremento de dimensiones y de vascularización del testículo afectado. Podemos ver lo que hablábamos nuevamente, un patrón de estriación parenquimatosa del testículo. Y en esta imagen inferior, importante recalcar que entre las complicaciones más frecuentes de
procesos infecciosos testiculares, en este caso de la orquitis, cuando el manejo es inadecuado, cuando no hay manejo, vamos a ver presencia de abscesos intraparenquimatosos testiculares o abscesos paratesticulares conformados por colecciones heterogéneas mixtas sin vascularización intralesional y con aumento de vascularización perilesional. Esto a manera anecdótica, esta es una publicación del Diario de Ultrasonido en Medicina y Biología, que es dependiente del Instituto Americano de Ultrasonido, en relación a lo que es la pandemia de COVID que estamos viviendo, la cual esperemos salir pronto, como también se han descrito casos de orquitis en pacientes con COVID-19. Imágenes ilustrativas de pacientes con diagnósticos confirmados de COVID, en los cuales se presenta aumento de volumen y heterogeneidad de testículo y epididio. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Paciente con diagnóstico serológico positivo de COVID, si hay aumento de volumen a nivel escrotal, bueno, pensar en que la patología existe también en estas entidades. Y ahora por último, bueno, vamos a tocar el tema de trauma testicular. El trauma testicular es condicionado por trauma contuso o penetrante a nivel escrotal. Hay que tomar en cuenta compromiso escrotal extra e intratesticular. En casos mayores vamos a observar disrupción de la túnica albuginea, y ahí estaríamos hablando propiamente dicho de lo que es la rotura testicular, con protrusión del parénquima testicular. Y los hallazgos ecográficos van a consistir en cambios de cogénesis intraparenquimatosa e irregularidad del contorno. Acá podemos ver una tabla bastante ilustrativa de las diversas condiciones que engloba el trauma testicular, como lo que es la dislocación, en los que va a haber un cambio de la localización del testículo, ya sea a canal inguinal, específicamente anillo inguinal externo, o en casos más intensos, por decirlo de alguna manera, cavidad abdominal, la rotura testicular, que se caracteriza por la disrupción de la túnica albuginea, la contusión testicular, que es lo que observamos más frecuentemente, sobre todo en lo que son las lesiones deportivas, un hematoma intratesticular, una colección líquida compleja intratesticular con una túnica albuginea intacta. Acá es importante al interrogatorio ver cuál es el mecanismo de trauma. Obviamente, cuando yo veo una colección compleja avascular en testículos, si no hay un trauma identificable y yo veo cambios peritesticulares como los que hablamos previamente cuando tocamos el tema de la orquitis y la epididimitis, yo voy a pensar más en un proceso infeccioso. Ahora, yo veo este tipo de colecciones posterior a un trauma y por supuesto eso me va a orientar más a que hay un hematoma intratesticular. Y bueno, por supuesto el hematocele reactivo asociado. También es importante que se describen torsiones testiculares traumáticas. Acá tenemos un ejemplo de lo que es una rotura testicular. Fíjense que nosotros en este segmento superior podemos ver la conservación de la túnica albuginea en las cabezas de flecha, y aquí por supuesto se pierde la continuidad de la misma y hay una protrusión o herniación de lo que es parénquima testicular. Cuando hacemos la valoración vascular en el segmento afectado, vamos a ver ausencia de la misma con conservación de la vascularización en el segmento que no está comprometido. Nuevamente, en estas otras imágenes, podemos observar homogeneidad de segmento superior testicular con pérdida de la misma a nivel de segmento inferior y protrusión de parénquima testicular. Acá inclusive se ve la discontinuidad y pérdida del patrón anatómico normal de esa túnica albuginea. Acá en esta imagen se puede ver bien ilustrado lo que es un hematoma intratesticular. Acá vemos que la túnica se conserva. Y acá nuevamente, si bien no es muy accidentada la imagen, se puede ver de forma muy ilustrativa la disrupción de la túnica albuginea con una discreta protrusión. Acá tenemos otro caso, afección del polo inferior, protrusión de parénquima testicular, y acá está el ejemplo de la pieza anatómica como hallazgo postquirúrgico. Trayendo acá a colación, este es uno de los estudios con más amplia población, el estudio de CALFA,
de diagnóstico final en 919 pacientes pediátricos con escroto agudo en 11 universidades europeas entre el 92 y el 2005, evidenciándose como hallazgos finales la torsión de apéndices testiculares como la causa más frecuente de escroto agudo con 33.4%, procesos infecciosos como la epididimitis con un 31.6% y torsiones de cordón con un 22%. Esto lo que nos dice que si bien entre las causas vasculares y lo que uno más teme es la torsión testicular, pensar que la torsión de apéndice testicular es la causa más frecuente y por ende no podemos concentrarnos solo en testículos cuando hacemos una valoración ultrasonográfica escrotal. Esto es algo que quería traer acá a esta conversación que estamos teniendo de una revista muy importante en lo que es radiología médica a nivel mundial, como es la de Seminarios en Ultrasonido, Tomografía y Resonancia Magnética. Esta es una publicación del 2021 de perlas y trampas de imagen escrotal pediátrica, en el cual, y aquí me permito leer textualmente un poquito, que es entre las perlas importante el conocimiento de qué es lo normal en las distintas edades de la infancia, que debemos usar, de ser posible, o de disponer de la posibilidad, gel temperado para minimizar lo que es la retracción asociada al reflejo cremastérico, que hay que poner gran atención a lo que es la valoración Doppler color en relación a lo que son los filtros de imagen, las ganancias, con la finalidad de tratar de tener, valga la redundancia, la mejor imagen posible para hacer análisis comparativo. Que la torsión de apéndices testiculares y las epididimitis son más comunes que la torsión testicular en edad prepuberal, que hay que buscar cuidadosamente en este tipo o en este grupo etario la presencia de las mismas, que obviamente un cordón espermático redundante con giro es altamente sugestivo de torsión testicular, que en la torsión testicular el cordón espermático se va a ver como una masa extratesticular adyacente al epidídimo. En la evaluación de lo que es trauma escrotal, la pérdida de los bordes testiculares o de la superficie sugiere una ruptura y que obviamente esto tiene una conducta quirúrgica, que los hematoceles dentro del escroto pueden tener asociación a procesos abdominales cuando hay un proceso vaginal patente. Acá citan como ejemplo las laceraciones esplénicas. También hay múltiples trabajos que describen en neonatos las hemorragias adrenales, en los cuales podemos conseguir hematoceles a nivel testicular asociados. Y como comentábamos, entre las diferencias de infartos agudos segmentarios testiculares, el testículo es un santuario para las células leucémicas. Entonces, hay que estar pendiente cuando vemos estos cambios difusos, hacer diagnósticos diferenciales de leucemia o linfomas. Y en relación a trampas, los transductores lineales pueden excluirme lo que es la periferia del testículo a la exploración ecográfica en chicos más grandes. Es importante por esto, bueno, citar lo que es el enfoque multitransductor. Si tenemos a mano más transductores aparte del lineal, si tenemos a mano un transductor endocavitario o incluso un transductor convex, si hacemos un buen ajuste de lo que es la profundidad, nos va a permitir valorarme testículos y valorarme también a su vez los planos paratesticulares. Como comentábamos también, flujos intraparenquimatosos testiculares disminuidos pero presentes, intermitentes, no descartan torsión. Este tipo de casos siempre tenemos que englobarnos y hacemos hincapié en eso, en la búsqueda del punto focal de torsión del nudo testicular. Ese es nuestro signo de Whirlpool, que es lo mismo que me toca en este punto más abajo. Y una masa intraescrotal postraumática puede ser un hematoma y no una rotura testicular. Entonces tenemos que, en este tipo de casos, cuando vemos estas lesiones, por supuesto, hacer énfasis en lo que refiere a lo que es la indemnidad o la continuidad de la túnica albugínea en toda la superficie testicular. Y como último punto de pitfall o trampa, un incremento
del flujo vascular en un testículo aumentado de tamaño sin asociación de aumento de dimensiones del epididimo, también podemos verlo presente en leucemias o linfomas recurrentes. Importante por esto hacer apoyo también del interrogatorio, del examen físico, de los estudios paraclínicos. Y por último, pero no menos importante, bueno, recordar que no todo dolor testicular se asocia a un proceso testicular. Hay inervación somática autonómica abdominal que también va a tener compromiso competencia testicular, así que es por esto que en cólicos renales, en aneurismas aórticos, tumores retroperitoneales, pancreatitis, apendicitis aguda, prostatitis, nosotros vamos a ver dolor a nivel testicular sin haber afección testicular como tal. Valorar también canal inguinal, algo que es bien importante cada vez que se valora testículo. Muchas veces las causas de escrotalgia, de dolor escrotal, se dan por patología inguinal, en este caso hernias, ya sea directas o indirectas. Hay que ver si hay reducción espontánea o no de la misma, que nos va a generar dolor en la zona, más sin embargo no es asociada a un proceso focal testicular. Tratamos en la medida de lo posible de hacer esto corto pero conciso y preciso para que sea digerible. Con respecto al punto anterior que estábamos hablando de causas no testiculares de dolor testicular, habiendo mencionado esto, lo que nos dice es que si no vemos alteraciones patológicas a nivel testicular, obviamente, bueno, tenemos que irnos a una valoración abdominal para ver cuál es para hacer la identificación del problema. Y bueno, como veníamos desarrollando, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes la presentación. Tratamos de enfocarnos en lo básico, pero en lo que nos permite hacer una identificación más rápida de las entidades patológicas que mencionamos. Acá les estoy dejando mis redes sociales en Instagram y en Twitter. Siempre estamos publicando o montando casos, ya sea de la consulta diaria o revisiones de temas referentes a imagen. Entonces, muy agradecido con todos ustedes que están acá con nosotros, muy agradecido con la doctora Cecilia, con el doctor Javier Ponce, y bueno, cualquier pregunta o cualquier comentario que deseen hacer al respecto, pues estamos al pendiente. Muchas gracias, doctor Joaquín. Gracias por ilustrarnos en este tema. Tengo algunas preguntas. La primera pregunta, doctor. En casos de hidroceles grandes o de hernias inguinoescrotales, ¿la sensibilidad del examen ultrasonográfico se afecta? No. Si se hace un estudio exhaustivo, no. Y si se hace una buena técnica de insonación ecográfica, no. Además que, por supuesto, tomando en cuenta los puntos que hemos desarrollado acá y habiendo comentado también de que la valoración inguinal es mandatoria, si yo veo un hidrocele reactivo de gran tamaño, puede estar asociado a eventos crónicos infecciosos, puede estar asociado a un proceso vaginal patente en el caso de los hidroceles comunicantes, pero no, en patología escrotoagudo, si hacemos un buen interrogatorio, si hacemos un buen examen físico, si hacemos un buen estudio ecográfico y si tenemos un buen soporte paraclínico, no debería tener, no debería perjudicar. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta que nos están haciendo llegar por las redes sociales. ¿Qué sensibilidad tiene el ultrasonido específicamente en el trauma testicular? La sensibilidad en el trauma testicular es mayor a un 90%. Como hemos visto, los cambios ecosonográficos que nosotros observamos en traumas testiculares contusos, los cambios son bastante significativos. Y cuando, esto por supuesto, sensibilidad mayor a un 90% cuando hablamos de una rotura testicular propiamente dicha. La sensibilidad y especificidad bajan cuando la lesión es intraescrotal y no me compromete la túnica albuginea, más sin embargo acá como tocamos previamente, bueno, nos orientamos en lo que es interrogatorio y examen físico. Pues si estas manifestaciones vienen secundarias a un trauma directo de región escrotal, pero sí es de muchísima ayuda.
y de hecho en todas estas entidades que mencionamos en la presentación, el ultrasonido es el estándar de oro en lo que a valoración imagenológica se refiere. Ok, doctor, tengo otra pregunta. ¿El examen ultrasonográfico siempre tiene que ser con Doppler? Es lo ideal, porque si no hacemos una valoración vascular nos perdemos de muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo un testículo aumentado de tamaño y yo no puedo ver la perfusión, yo no puedo hacer un buen diagnóstico diferencial entre una orquitis y una torsión testicular. Aún apoyándome de buscar en modo B una torsión de cordón. Como vimos en una de las láminas que pusimos de la revista Radiography, si yo acompaño mi valoración en modo B de mi valoración Doppler Color, por lo menos en el caso de la torsión testicular, yo tengo una especificidad cercana al 100%. Ok, gracias, doctor Joaquín. Ya no hay más preguntas. Agradecerle nuevamente su participación y gracias a la gente que nos ha acompañado de diferentes lugares. Doctor Ponce, ¿algo que desea usted expresar? Para nada, felicitarlo como siempre a Joaquín, es un gusto y ya es de la casa, así que ya lo vamos a seguir invitando para que nos siga ilustrando, como has dicho, con sus conocimientos, así que de nuevo, muchísimas gracias, Joaquín. No, agradecido a ustedes, doctor Javier, doctora Cecilia, y bueno, muy feliz de ser de la casa y para cualquier cosa que se necesite en lo que es desarrollo de contenidos ecográficos, bueno, estamos a la disponibilidad. Ustedes son los que mandan. Gracias, doctor, y le hago presente las felicitaciones en las redes sociales por su ponencia. Bastante Bueno, claro. muy agradecido. La verdad que muy complacido que haya sido del agrado y de que haya sido ilustrativo. Hay una pregunta, Carmen Arce. Ajá. Carmen Arce tiene una pregunta, me parece. Carmen levantó la mano. Bueno, parece que fue de casualidad. Parece que fue por casualidad la levantada de mano. Bueno, ok. Sin más ni más. Bueno, las felicitaciones continúan, doctor Joaquín. Le hago presente las felicitaciones. Gracias por su Bueno, ponencia. excelente. Y los Bueno, esperamos agradecido el próximo con... sábado. Perfecto. Agradecido con todos ustedes, agradecido con quienes nos vieron y bueno, no sé si también se celebra el Día de la Madre en Perú y en Argentina el día de mañana o en Latinoamérica el día de mañana. Acá en Venezuela es así. Así que bueno, mis mejores deseos de que pasen el día de mañana en compañía de la familia, una buena comida, una buena conversa y sirve de distensión de todo lo que es la práctica médica diaria y de todo el estrés que sobrellevamos. Muchas gracias, Joaquín. Ok, Abrazo. Hasta hasta el luego. próximo Feliz fin de sábado. semana. Hasta luego, gracias.